Y un procedimiento dificultoso fue el que tuvieron que desarrollar efectivos policiales en la mañana de este lunes en la zona del barrio Pelo Pincho de Asunción. Un procedimiento para detener a personas buscadas por la justicia y también para detectar focos de distribución de droga en la zona. Y así pasó, encontraron cocaína en una de las viviendas. Adelante, Waldir, por favor. Sí, gracias. Y el procedimiento fue realizado en el transcurso de esta mañana en la zona de Pelo Pincho, donde quedó detenida Jessica Giselle Almada, supuestamente por la tenencia de drogas. 9 moños de cocaína tipo crack fue encontrado en su domicilio por la Policía Nacional y por supuesto también la comitiva fiscal que estuvo realizando este procedimiento aquí en esta zona de la capital. Inclusive una especie de pelea entre los pobladores y por supuesto también los uniformados esta mañana, ya que los pobladores aseguran que los policías plantaron esta droga en la casa de esta Jessica Giselle Almada, en donde se encontró inclusive dineros en efectivo. La Policía Nacional estuvo, por supuesto, haciendo este procedimiento con cascos azules y policía antidisturbios también en esta zona, teniendo en cuenta que los pobladores cerraron el paso de Pelo Pincho. Y al respecto nosotros conversamos con una de las personas encargadas también de este procedimiento, principalmente de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, el comisario Elisa Ledesma, quien nos comentaba acerca del trabajo que se estuvo realizando esta mañana aquí en Pelo Pincho. Escuchemos a continuación al comisario Elisa Ledesma y posteriormente también a una de las pobladoras aquí de Pelo Pincho. En este momento lo que estamos haciendo es la contención del lugar y tenemos que mencionar que la Policía Nacional, dentro de lo que hace a su función, realiza el trabajo preventivo, el trabajo de contención, pero necesitamos el apoyo de otras instituciones para hacer rehabilitación a esta gente, que por lo que vemos hay niños menores muy pequeños de 8 o 10 años ya que están cayendo en la enfermedad de la droga. Una denuncia constante, comisario, con respecto a la tenencia de ese tipo de estupefacientes, por lo menos en la zona y por supuesto también la distribución aquí adentro. Es así, señor. Le cuento que la Policía Nacional se encuentra haciendo los trabajos, pero hablando así en forma muy sincera, mientras hay oferta es porque hay demanda. Entonces nosotros tenemos que atacar con todas las instituciones del Estado todos los frentes que pueda haber, tanto en lo que hace a rehabilitación de adictos, de manera a que un enfermo ya no tenga necesidad de comprar una sustancia, de que se encuentre sano. Entonces también es una forma de combatir este microtráfico. Y supuestamente ellos encontraron droga, ellos no encontraron, ellos plantaron por ella. El comisario estaba diciendo que ella es la reina del barrio. Es mentira, no es la reina del barrio ella, no es la reina del barrio como el comisario estaba diciendo. Ellos plantaron por mi sobrina. Sí, que ellos hicieron mal el procedimiento. ¿Cómo ellos hicieron? Hicieron mal el procedimiento porque le maltrataron toda mi sobrinita y eso. Ella tiene 3 nenas menores. Ellos le golpearon todo, a las criaturas le tiraron en el suelo. Y así como ustedes escucharon las palabras de la señora que salía a conversar con nosotros posteriormente a la trifulca que se realizó aquí dentro, o por lo menos en la entrada de Pelo Pincho, con los uniformados y los propios pobladores. Quemaron cubiertas, según lo que tenemos entendido, también lo que pudimos observar a una distancia bastante alejada aquí en la zona de Pelo Pincho, porque no querían que la Policía Nacional puedan ingresar al barrio. Ellos aseguraban de que iban a permanecer en esa zona hasta que Jessica Almada sea liberada, quien quedó detenida en la comisaría Quinta Metropolitana por la tenencia y por supuesto también el microtráfico aquí en esta zona de la capital, compañeros. Una situación y una denuncia constante, así como lo decía la comisaria Elisa Ledesma, y solicitaba el trabajo interinstitucional para que esto pueda llegar a su fin, porque le cuesta mucho a la Policía Nacional llegar a requisar esos productos, los estupefacientes también de los domicilios, y teniendo este tipo de altercados. Algunos colegas también fueron víctimas de agresión por parte de estos pobladores. Sin embargo, ellos aseguran de que aquí tiene la culpa la Policía Nacional por haber plantado las pruebas por Jessica Almada. Lo cierto y lo concreto es que esta persona ya quedó detenida en la comisaría Quinta y por supuesto también ya a disposición del Ministerio Público, según nos informaban. Perfecto, Waldir, muchas gracias. Y veíamos las imágenes fuertes. Opusieron realmente resistencia a estas mujeres. Uno de los uniformados fue el que se llevó la peor parte. También un colega periodista que estuvo a punto de ser linchado.